De manera excepcional, la Iglesia nos invita hoy a meditar en el Evangelio de San Juan. Y digo de manera excepcional porque, como ustedes saben, o como yo espero que ustedes saben o sepan, este año litúrgico no meditamos, de hecho no hay un año litúrgico en el cual se medite el Evangelio de San Juan. Son los otros 3 evangelios que se llaman sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas. Y este año es San Marcos. Y San Juan se mete en ciertos domingos, como en este caso, este domingo tercero del tiempo de Cuaresma. Se nos mete San Juan y la Iglesia nos invita a meditar en este Evangelio. Capítulo 2, versículos 13 al 25, que es Jesucristo, o encontramos a Jesucristo en el templo, y limpiando todo el templo de aquello que se había convertido como en un negocio. Permítanme ir hacia atrás a los 2 domingos anteriores. El primer domingo tuvimos las tentaciones. Jesucristo en el desierto es tentado. Lugar más que geográfico teológico, el desierto. Lugar de tentación y también lugar de encuentro e intimidad con Dios. Yo en el primer domingo no prediqué de la intimidad de Dios o con Dios, sino de las tentaciones y del chamuco, como diría el chavo del 8, el chamuco. ¿Recuerdan? Estuve predicando del demonio, de Satanás, el tentador. El segundo domingo, es decir, el domingo pasado, yo no estuve por estos lados. Cuando digo por estos lados es aquí en la misa. Vino otro padre, no sé qué predicó él, pero el domingo pasado fue la montaña donde se transfigura Jesucristo, y allí hay una invitación a escuchar. La montaña como lugar de escucha. Y hoy Jesucristo está en el templo. Entonces hay que hablar del templo. ¿Qué es el templo para los judíos? 2 cosas fundamentales quiero decir de introducción. Primera, en el tiempo de Jesucristo y ciertamente también antes de Jesucristo, podríamos decir que en la mentalidad judía, la expectativa y la esperanza mesiánica, es decir, aquella expectativa de los judíos de que le iba a llegar un Mesías, es decir, un rey, de la estirpe o de la raza o de la tribu de David, porque así está profetizado en el Antiguo Testamento. Se creía que ese Mesías iba a reconstruir o a construir un gran templo. Por tanto, la esperanza mesiánica, como se llama, así se llama, recuerden, escuchen, esperanza mesiánica, o la identidad del Mesías, también se puede decir, está íntimamente ligada a la construcción del templo. El Mesías, por tanto, iba a construir un templo grandioso. Por eso, no sé si ustedes lo sabían, el templo en el cual Jesucristo entra hoy, bueno, según el Evangelio, hoy, pero hace ya bastantes añitos, fue construido, ¿ustedes saben por quién? Supongo que ese silencio quiere decir no sabemos. Herodes lo construyó. Porque Herodes, siendo rey y siendo un político bien inteligente por ese lado, maquiavélico, sabía de las expectativas de que el Mesías iba a construir el templo y dijo, aquí está, lo voy a construir yo. Tenía los medios económicos, tenía toda la logística, y lo voy a construir yo, así estos judíos van a entender que yo soy el Mesías. Lo que él no sabía, y le faltó inteligencia, es que los judíos no eran tan brutos, porque ellos sabían y conocían el Antiguo Testamento y sabían que el Mesías iba a venir de la tribu de David, y Herodes no venía de esa tribu, por tanto no podía, le faltaba eso, ¿ok? Sí hizo una parte, construir el templo, pero no tenía la raza, no era de la tribu
David. Por eso es que los evangelistas, y esto es un paréntesis, hacen énfasis de que Jesucristo es hijo de José, que pertenecía a la tribu de David. De ahí le viene el linaje real de Jesucristo, de San José. Cierro el paréntesis, que quede bien claro. Y no se les olvide, por favor. Bueno, y continúo. Luego el regañito que les eché, pues, porque yo predico y todo se les olvida. Entonces, Herodes construye el templo. Dice, voy a ser el Mesías. No contaban con mi astucia. Chapulín Colorado, vea que yo veo los programas de los mexicanos. Dijo Herodes. Pero él no sabía que los judíos no eran tan brutos. Y sabían y conocían la escritura. El templo era una maravilla, dicen los historiadores, el templo de Jerusalén, el templo que construyó Herodes. Ustedes pueden ir a internet y quizás puedan encontrar el diseño de ese templo. Es posible. Maravilloso decían que era. En el año 50, me parece, o 70, fue saqueado y fue destruido. Ese templo construido por Herodes. Primera idea que tienen que tener en cuenta. Segunda, en el Antiguo Testamento, después de que el pueblo judío entra a la tierra prometida, recuerden que estas son dos ideas introductorias que me parece a mí son importantes entenderlas para entender el Evangelio de hoy y luego entender lo que yo quiero decir. En el Antiguo Testamento, repito, después de que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, ya no recuerdo cuántos años fueron después, Dios le da órdenes explícitas al pueblo de que construyan la tienda del encuentro. Y entonces, en la tienda del encuentro, perdón, yo digo después de que entraron a la tierra prometida, no, estaban todavía en el Éxodo. Y entonces, en la tienda del encuentro, en síntesis, estaba la presencia de Dios. Hay un elemento visible que mostraba esa presencia de Dios. Dice el Antiguo Testamento que cuando iba Dios o cuando la presencia estaba allí, una nube se acomodaba en la tienda del encuentro, una nube. Y la gloria de Dios llenaba el lugar. Y el único que entraba allí era Moisés. Y él también quedaba lleno de esa gloria de Dios. Entonces, tres cosas. Tienda de encuentro, presencia de Dios, signo, nube, que es unido a la gloria. Entonces son 4. ¿Recuerdan ustedes que David, el gran David, quiere construirle un templo a Dios? A través del profeta Natán, Dios le dice, no eres tú quien me vas a construir un templo, pero sí alguien de tu familia, el hijo, Salomón, construye el templo. Y esos son 300 años después, si mal no estoy, de que el pueblo tuvo la tienda del encuentro. O sea que por más de 300 años la presencia de Dios estaba en la tienda del encuentro. Luego se hace el cambio al templo, luego de que Salomón construye el templo. Y ustedes van y leen el Antiguo Testamento en 1 o 2 Reyes, no recuerdo ya el libro, en el cual se muestra cómo la gloria de Dios va, casi que se transfiere de la tienda del encuentro al templo. Y ahora es el templo, el lugar de la gloria de Dios y de la presencia de Dios. El templo entonces para el judío es el lugar de la gloria y de la presencia de Dios. Con eso en mente voy a leer San Juan, porque estamos en San Juan, capítulo 1, versículo 14, que me parece a mí que ya con lo que yo dije, y esto abre la teología de San Juan respecto al templo. 1:14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Si ustedes van al griego, lo que se traduce y puso su morada entre nosotros es eskenocen, que literalmente significa puso su tienda o erigió su tienda. O sea que la palabra de Dios, que en griego es hologos,
se hizo carne, que en griego es sarx, y se hizo, puso su tienda, eskenocen. La traducción de tienda en el Antiguo Testamento del hebreo al griego es esta palabra, la Biblia de los 70. Por tanto, San Juan quiere decir que ahora la presencia de Dios ya no se encuentra ni en la tienda del encuentro, ya no se encuentra ni en el templo, sino que se transfiere a Jesucristo. Esa limpieza que hace Jesucristo en el Evangelio de hoy es la manera en la cual San Juan está diciendo: Jesucristo está haciendo la transferencia de la presencia de Dios del templo a él. Y por eso es que él dice, o el texto dice, San Juan, que él no estaba hablando del templo físico, sino de su propio cuerpo. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí se acuerdan? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando dice, Jesús le respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora el templo, presencia de Dios, es Jesucristo. Para nosotros los cristianos, entonces, el lugar del encuentro de la presencia de Dios, de la gloria total de Dios, está en Jesucristo. Y entonces, como yo soy bien perezoso y he tenido bastante estos días, yo dije, bueno, pues ya hasta ahí me llegó la homilía, la cabeza no me da para más, vamos a citarle a la gente, y ya con esto termino. ¿Dónde está la presencia de Jesucristo? Desafortunadamente eso se ha escrito bastante, yo no tengo que decir mucho. Hay un texto que está en internet, de hecho aquí lo tengo en PDF, Mysterium Fidei, una carta encíclica del Papa Pablo VI sobre la Eucaristía, escrita en septiembre 3 de 1965, en la cual él habla de las diferentes maneras en las cuales Jesucristo está presente. Y dice lo siguiente, y esa era mi homilía. Yo hice fue una introducción y ahora leo. Padre perezoso, Padre perezoso. No tuve que preparar casi nada. Pero es que ya no lo encuentro yo. Pero un momentito. Yo lo tenía aquí, ¿qué se hizo? Ah, ya la tengo aquí. Ay, Señor Jesús. Yo lo tenía. Presente, la primera. Vayan tomando nota. La primera manera. Presente está Cristo en su iglesia que ora. Porque es Él quien ora por nosotros. Ora en nosotros. Y a Él oramos. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. Y a Él oramos como a Dios nuestro. Y Él mismo prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Presencia de Cristo cuando oramos. Vayan y lean y mediten todo en este tiempo de Cuaresma. Segunda presencia, o segunda manera en la cual encontramos la presencia de Jesucristo. Presente está Él en su iglesia, que ejerce las obras de misericordia. Vayan también a internet y miren cuáles son las obras de misericordia. Yo no les puedo decir eso. Ustedes la pueden buscar. No solo porque cuando hacemos algún bien a uno de sus hermanos pequeños se lo hacemos al mismo Cristo, sino también porque es Cristo mismo quien realiza estas obras por medio de su iglesia. ¡Qué belleza! Es decir, cada que un cristiano, cada que ustedes, cada que yo, cada que cualquier cristiano hace una obra de misericordia, allí está Jesucristo presente. No solo cuando oramos, sino también cuando hacemos una obra de misericordia. Segunda manera. Y voy para la tercera, que hay más.
Y estas no son todas, pueden encontrar más en más literatura espiritual y teológica de la iglesia. De otra forma muy verdadera, sin embargo, dice el Papa, está también presente Jesucristo en su iglesia que predica, puesto que el evangelio que ella anuncia es la palabra de Dios y solamente en el nombre, con la autoridad y con la asistencia de Cristo, Verbo de Dios encarnado, se anuncia a fin de que haya una sola grey gobernada por un solo pastor en la predicación. Y yo predico y muchos duermen, pues están perdiendo de la presencia de Dios. Bueno, aquí no pasa, pasa en otras iglesias, mejor digamos. En la predicación, cuando la palabra de Dios es anunciada y predicada por la iglesia, y fundamentalmente en cualquier sacramento, Dios está presente. ¿Cuántas llevamos? 3. Presente, cuarta, presente está en su iglesia Jesucristo, que rige y gobierna al pueblo de Dios. Puesto que la sagrada potestad se deriva de Cristo, y Cristo, pastor de los pastores, asiste a los pastores que la ejercen, según la promesa hecha a los apóstoles. Cuando la iglesia rige y gobierna, es decir, a través del Papa y los obispos, que gobiernan la iglesia, ahí está Jesucristo, presente. 4, vamos para la quinta. Los sacramentos son acciones de Cristo, esa es la quinta. En cada sacramento, que los administra por medio de los hombres. Y así los sacramentos son santos por sí mismos y por la virtud de Cristo. Al tocar los cuerpos, infunden gracia en las almas. Presente está Jesucristo en cada sacramento. Quinta. Y vamos para la sexta. Pero es muy distinto el modo, y esta es la última, verdaderamente sublime. Esta presencia, dice el Papa, es sublime. Todas las demás son interesantes, importantes, pero esta no es solo interesante, importante, sino que es sublime, con el cual Cristo está presente en su iglesia en el sacramento de la Eucaristía, que por ello es, entre los demás sacramentos, el más dulce por la devoción, el más bello por la inteligencia, el más santo por el contenido, ya que contiene al mismo Cristo y es como la perfección de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos. Presente está Jesucristo en la Eucaristía. La presencia de Dios entonces está en Jesucristo. No digo más, ya di las 6, según el Papa Juan Pablo VI, en las cuales está presente Jesucristo en la iglesia. Y 6. Pidámosle entonces al Señor que podamos descubrir su presencia de esas maneras que el Papa nos dice, y así podamos crecer en nuestra vida espiritual. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe.